Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. ¿Cómo están mis salchichudos? Tiempo sin vernos por aquí. Ha tomado algo de tiempo, pero finalmente he podido crear este video, en el cual les compartiré todos los objetos del evento de la baraja negra para que vean cómo funcionan y que se animen a conseguir un par de ellos, o si pueden todos, pues sería lo ideal. Pero antes de iniciar, quiero agradecer a TLT por patrocinar este contenido para poder adquirirlos un poco más rápido. Así que agárrense de donde puedan y prepárense para dejarse sorprender por los efectos de varios objetos de este evento. Tomen nota de una vez, porque para poder completar las loot boxes van a requerir de un total, o bueno, de un aproximado de 18.000 fichas negras. Sí, lo sé, está potente la cantidad, pero espero que puedan conseguir las mejores cosas. Así que éxitos y las mejores de las suertes. Por otra parte, creo que voy a desertar de la opción de conseguir los aspectos de mesas en el casino. Es que actualmente no dispongo de mucho tiempo, y cuando lo tengo estoy realizando proyectos, trabajando o creando nuevo contenido para el canal. Que por cierto, espero pronto poder concluir un video en el que estoy trabajando ya desde hace un par de semanas. Así que porfis, cuando salga denle mucho amor, y claramente vamos a seguir por la misma rama de los juegos de supervivencia, pero ya serán abordados de una manera algo distinta, van a ser un poco más entretenidos. Bueno, vamos a empezar porque yo aquí empiezo después a disociar y esto se alarga de más, y bueno, así que comencemos de una vez. Hay un total de 29 artículos nuevos que se pueden conseguir durante el evento. Por el momento no podré compartirles cómo se ven en acción la nueva armadura y el rifle de pase de batalla. ¿Por qué? Pues porque aún están lejos y no voy ni en la mitad del pase, así que ese contenido quedará pendiente para un nuevo video, si es que logro llegar hasta allá. Hay una gran cantidad de consumibles, los cuales no voy a detallar por obvias razones, pero sí quiero destacar el objeto de la colonia, el cual se oculta de enfrentamientos aleatorios durante un buen periodo. El resto son interesantes, pueden ser útiles para jugadores nuevos, intermedios e incluso hay como para los coleccionistas de los más veteranos. Pero ¿por qué no los detallo? Porque sería alargar innecesariamente el video. Ustedes ya lo pueden leer cuando ustedes quieran y bueno. Así que aquí solamente vamos a centrarnos en los efectos de los objetos y ver cuáles de ellos son los más útiles para que se pongan las pilas y los consigan. Así que yo veré a prestar mucha atención. Vamos a iniciar con los artículos equipables. En esta pequeña lista se encuentra la máscara de gas leal. Parece ser protectora como la ONU, pero es igual de ineficiente e inútil. Te da resistencia de 100 puntos, eso sí, es verdad, una buena cantidad, pero solamente dura 5 horas del juego, o sea, no duras pero nada. Y para recargarla hay que ponerle 2 filtros, aparte de mala cara. Así que yo recomiendo que mejor sigan con la combinación de la máscara, de cualquier máscara que tengan ustedes a la mano, y el traje de peligro biológico. Esa es la mejor defensa contra la radiación. Seguimos con la linterna negro y rojo. Es importante recalcar que en este evento, al ser uno de temática de apuesta, casino y bueno, esa pendejada, muchos objetos serán condicionados por un parámetro de suerte, por así decirlo, como en este caso, en donde la linterna puede durar un montón o puede romperse rápido y consecutivamente al usarse. Lo bueno es que se recarga con una pila, lo malo es que no sabemos qué tanto pueda durar, así que eso va a depender de tu suerte. Aparte de eso, también cuenta con la posibilidad de encontrar billetes de lotería que te van a llevar a un alijo para obtener recursos. Continuamos con el CPA Azar, un chaleco de primeros auxilios que podremos llevar al combate. Este artículo resulta ser para mí uno de los más poderosos e interesantes de todo el evento. Este artículo, aparte de darte la oportunidad de sobrevivir a un ataque letal, o sea, te brinda temporalmente la perk de buena estrella, también te da la capacidad de volverte invencible durante 3 turnos, o sea, está de pelos. Con esto puedes eliminar rápidamente una buena cantidad de enemigos o incluso hacerle focus horrible a algún jefe, incluyendo a la abeja reina o todo lo que se te pueda pasar por la mente.
Y para concluir esta lista tenemos el paquete atómico, una mochila abandonada por el ciudadano cero. Su capacidad de carga estará condicionada por la cantidad de radiación que tengas en el momento. O sea, si tienes 50 de radiación, pues podrás cargar 50 kilogramos, o si tienes 700, pues puedes cargar 700 kilogramos. Recordemos que las mochilas por alguna razón no se acumula con la capacidad de carga que posean los vehículos, así que básicamente esto resultaría ser completamente ineficiente, así que F por ese lado. Ahora pasemos al arsenal de combate, el cual son un total de 12 armas. Evidentemente aquí solamente van a haber 11, pues el 12º se encuentra al final del pase de batalla. Empecemos por la navaja mariposa, la cual tiene dos efectos. El primero es la posibilidad de aplicar un aumento de daño por sangrado y el otro un buff de proeza que aumentará nuestra evasión y alcance de movimiento por 3 turnos. Luego está la ballesta venganza, que viene con la perk de contraataque incluida. Eso quiere decir que si alguien te golpea y está al alcance de la ballesta, podrás regresarle de forma automática el golpe. Más tarde se encuentra el revólver camello. Pega un tanto duro, pero se me hace un poco costoso por los puntos de acción que utiliza. Tiene la misma característica de la linterna negro y rojo, o sea, se puede romper en cualquier momento. Lo bueno de esta arma es que pega un riendazo riquísimo, fuerte, si el enemigo tiene protección y aparte lo empuja lejísimos. Lo malo es que no sabemos qué tanto puede durar. Puede disparar una vez, 2 veces, 5 veces o puede, mejor dicho, bueno, eso depende mucho de tu suerte. Continuamos con la escopeta racha, la cual te otorga un buff de restauración de un punto de acción durante 3 turnos si logras eliminar a un enemigo con ella. Este efecto no es acumulable, lamentablemente. Después se encuentra la escopeta bingo. No se dejen engañar por el daño tan pequeño que provoca el disparo, porque su verdadero poder se halla en el efecto provocado en el enemigo. Los objetivos alcanzados por su disparo van a sufrir de un sangrado que puede ser acumulado las veces que tú desees. Ahora, imagínate ahora expandir ese efecto de hemorragia con la ballesta del evento pasado o con la navaja mariposa. Está potente. Seguimos con el fusil de asalto Gangster, una metralleta Thompson enchapada en oro. Contarás con la suficiente suerte para poder sacar su máximo potencial. Bueno, eso ya dependerá de tu suerte. Este subfusil tiene un debuff de precisión, pero es levemente compensado por el daño que puede causar. Si llegan a utilizarlo, yo recomiendo que consuman un kebab o que se pongan la máscara de demonio para que aumenten su precisión y no fallen tanto. ¿Listo? ¿Y ustedes han tenido muchos problemas con los panzones de los 6 ágiles del evento? Bueno, pues estos enemigos pueden ser contrarrestados con explosivos o aumentando nuestra precisión con el kebab o incluso con el subfusil cobrador. Este va a aumentar su precisión cada vez que se use en el combate. Esta arma se desbloqueará como recompensa inicial si compras el pase de batalla de este evento. Desde el evento del proyecto EMBA no hemos visto ninguna otra ametralladora poderosa y así seguirá siendo, quién sabe hasta cuándo, pues el captarratas, aunque tiene un poquito más de daño que la Kraken, no logra convencerme del todo. Esta arma cuenta con un efecto que solamente te va a beneficiar con una recompensa extra, como por ejemplo un alijo de la baraja negra si logra aparecer la rata de la suerte en el combate. Continuemos ahora con la granada comodín, un explosivo que dejará marcas en el campo que podrán ser utilizadas tanto por ti como por tu enemigo. Estos sellos aumentarán levemente el daño generado y también un debuff de vulnerabilidad a ataques, así que tengan mucho cuidado cuando las usen. Después tenemos la pistola de bengalas. Este artefacto podrá invocar a un mecánico como aliado, que con el pasar del tiempo él mismo va a estar también invocando otras torretas como aliadas. Y para concluir la lista de armas se encuentra el lanzacohetes con todo. Esta arma cuenta con una característica especial y es que cada vez que se use se va a disminuir los puntos de acción que requiere para utilizarla. El límite va a ser de 2.
Y ya para finalizar el video, no podemos ignorar al nuevo vehículo aéreo conocido como el Relámpago Rojo, una avioneta U-2 que lamentablemente solo se va a usar para pasear. No cuenta con una capacidad de carga decente, ni tampoco con la posibilidad de aumentar dicha característica si usamos la mochila del Ciudadano Zero. Así que RIP, lo único bonito es la miniatura que tiene el personaje al equiparse pues este vehículo, de resto deja mucho que desear. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.